mejor waifu dojo verse. Resultados. Jornada 1 de 3. El primer enfrentamiento fue entre Kirara versus Ellen Joe. Este fue un duelo muy interesante que terminó con la victoria de Kirara. El segundo enfrentamiento fue entre Shogun Raiden versus Durandal. Este fue un duelo muy interesante que terminó con la victoria de Shogun Raiden. El tercer enfrentamiento fue entre Tsukichiro Yanagi versus Topaz. Este fue un duelo muy interesante que terminó con la victoria de Topaz. El cuarto enfrentamiento fue entre Firefly versus Natasha Shiohara. Este fue un duelo muy interesante que terminó con la victoria de Firefly. El quinto enfrentamiento fue entre Black Swan versus Kalen Kaslana. Este fue un duelo muy interesante que terminó con la victoria de Black Swan. El sexto enfrentamiento fue entre Chen-He versus Beidou. Este fue un duelo muy interesante que terminó con la victoria de Chen-He. El séptimo enfrentamiento fue entre Kafka versus Arlecchino. Este fue un duelo muy interesante que terminó con la victoria de Kafka. El octavo enfrentamiento fue entre Ganryu versus CL. Este fue un duelo muy interesante que terminó con la victoria de CL. El noveno enfrentamiento fue entre Ruan Mei versus Fei Xiao. Este fue un duelo muy interesante que terminó con un empate. El décimo enfrentamiento fue entre 7 de marzo versus Sango no Miyako Komi. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para 7 de marzo. El 11º enfrentamiento fue entre Maurika versus Amber. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Maurika. El 12º enfrentamiento fue entre Yae Miko versus Yae Sakura. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Yae Miko. El 13º enfrentamiento fue entre Futao versus Acheron. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Acheron. El 14º enfrentamiento fue entre Suyuan versus Nicole de Mare. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Nicole de Mare. El 15º enfrentamiento fue entre Bronya Saichik versus Fuwa. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Bronya Saichik. Y el 16º enfrentamiento fue entre Raiden Mei versus Robin. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Robin. Próximamente los resultados de la jornada 2 de 3. Muchas gracias por su apoyo y participación en las encuestas. Muchísimas gracias por su valiosísimo tiempo. Nos vemos en un próximo video.